Mi esperanza está en Dios hasta el final. En esta mañana estamos en el tema de este mes, no avergonzarnos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces no me avergüenzo del Evangelio, no nos avergonzamos para nada del Evangelio, de las buenas nuevas. El Evangelio es la redención que hay en Cristo, la salvación que hay en Jesucristo. Y en esta mañana quiero compartirles algo que durante toda esta semana el Señor ha venido trabajando en mi vida, en los tiempos de oración, en los tiempos de estar en su presencia, de buscar de Él. Ahí, en esos momentos, el Señor me ha hablado mucho en estos días acerca de la unción, de las bendiciones de la unción de Dios. Y por eso el título de hoy es Imposible hablar de Cristo sin la unción. Imposible hablar de Cristo sin la unción. Así que hoy que podamos entender la importancia de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para hablar de Él, para mostrar sus maravillas, para llevar a otros al sendero, al camino de la salvación. Y cómo esa unción nos capacita, nos da destreza, nos da poder, autoridad, etcétera, y nos bendice en una forma extraordinaria. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando de una capacitación divina para realizar una actividad o un ministerio. Es una renovación, es algo que el Señor nos da, es el toque extra de Dios sobre nuestra vida. Es la extra bendición, es la extra sabiduría, es la extra poder, o sea, más poder que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y a veces pensamos que la unción de Dios está reservada solamente para actividades espirituales, entre comillas. Pensamos que la unción solamente es bueno para el pastor, o para el predicador, o para el que hace milagros, o para el profeta, o para alguien que hace una actividad ministerial. Pero hermanos amados, la unción el Señor la da y no está reservada exclusivamente para actividades espirituales. Es ese toque de Dios extra sobre la mente de una persona, sobre las destrezas de una persona, sobre los talentos, sobre la memoria, sobre las emociones de una persona. Y lo que hace la unción de Dios es que lo hace ser un mejor esposo, un mejor padre. La unción hace a la persona ser en su profesión un mejor ingeniero. La unción de Dios hace ser al abogado un mejor abogado, al estudiante un mejor estudiante, al deportista un mejor deportista. Y la unción es para el vivir cristiano, para los que tenemos a Cristo. Usted no puede hablar de la unción sobre una persona que no cree en el Señor, en el Espíritu Santo,
es para los que creemos en el Señor. Bendice y da ese toque extra en todas nuestras actividades, pero especialmente da un toque especial para el servicio cristiano, para el ministerio cristiano. La unción es tuya si la pides, si se la pides al Señor. La unción la podemos dar semejanza como allí está el Espíritu Santo presente, pero la unción es el soplo, como el soplo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo haciendo percibir su gloria. La unción nos hace conscientes de la gloriosa presencia de Dios. Es la nube de su gloria, es la nube de su presencia. Y así que el Espíritu Santo sopla, el Espíritu Santo unge, es el soplo, es la unción. Es el aceite que coloca no el hombre, es el aceite que coloca el Espíritu Santo sobre una vida. Y eso se consigue simplemente pidiéndola al Señor. ¿Y cómo la pedimos? En oración. Entre más estés en la presencia de Dios, más doblando la rodilla, entre más busques de Él, va a venir mayor unción de parte del Señor. Vas a ver su gloria, vas a disfrutar de ese extra de Dios. Es eso. Y eso lo necesitamos todos. Todos necesitamos de ese extra del Señor. Así que a veces necesitamos la bendición, por ejemplo, de la unción. Yo la veo en la palabra de Dios, cómo ayudó y ayuda físicamente a las personas. Cómo la unción trae una fuerza renovada para la tarea que se realiza. Cómo el Señor lo pone a uno en una forma óptima. Usted puede leer Isaías capítulo 40, versículo 29, que dice así: el Señor, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la unción de Dios sobre la parte física de una persona. La vemos en David, cómo vino el Espíritu de Dios, que después de que David fue ungido, dice, y el Espíritu del Señor reposaba sobre David. Cómo derrotó al gigante Goliat, cómo derrotó a los filisteos, cómo Sansón con una quijada de burro mató a más de 1000 filisteos en una batalla. Eso es sobrenatural. Sobrenatural. Son fuerzas sobrenaturales. Esa es la unción de Dios que reposó sobre Moisés y sobre los profetas que Dios levantó, sobre Isaías. El profeta Ezequiel nos cuenta en el capítulo 37, dice, vino la mano de Dios sobre mí, esa mano de Dios sobre mí en el versículo 1, y dice, y el Espíritu de Dios me llevó
a un valle de huesos secos. Esa mano de Dios es la unción de Dios, es el soplo del Espíritu sobre Ezequiel. Y se encontró ante un panorama tan terrible que era un valle lleno de huesos secos en gran manera. Pero el Señor le dijo: sopla y habla sobre estos huesos y di: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y él lo hizo así. Inmediatamente descendió la unción de Dios y esos huesos secos no aguantaron la presencia de Dios y fueron revividos y se formó un ejército en gran manera. La unción hace eso, mis amados hermanos. La unción del Espíritu nos capacita en nuestra mente una mejor aptitud, nos da una mejor expresión, creatividad, habilidad para hablar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo trae a la memoria lo que el Señor nos ha enseñado en otras oportunidades. Así que la unción, mis amados hermanos, aclara el intelecto, da ideas penetrantes, da una comprensión profunda, a una libertad de una plenitud de pensamiento. La unción trae franqueza, trae sencillez para expresarnos, ordena nuestra mente, nuestro corazón. La unción a veces toca nuestras emociones, y una de las mayores bendiciones que podemos percibir en nuestra alma, en nuestro corazón, es experimentar el amor de Dios. El amor de Dios que nos constriñe, el amor de Dios que nos hace sentir tan bendecidos por el Señor, tan exclusivos de Dios, tan únicos delante de Dios, que el Señor dice: tú eres la niña de mis ojos, tu nombre lo tengo esculpido en la palma de mi mano. Y eso se logra cuando está la unción de Dios, la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Allí está. Y a veces la presencia de Dios, la unción de Dios, produce un ministerio de lágrimas. Jeremías, el profeta, llorón, pero era por el toque del Espíritu. El apóstol Pablo dice: con lágrimas en mis ojos os escribo. Un ministerio de lágrimas. Pero al mismo tiempo la unción de Dios puede enternecer el corazón, pero al mismo tiempo la unción de Dios da palabras a veces de osadía, de firmeza, de indignación. ¿Cuántas veces los profetas con la unción del Espíritu Santo tuvieron que decir cosas duras al pueblo de Dios? El mismo profeta Jeremías, que lloraba, pero que después el Señor lo usaba para dar una palabra. Qué bueno cuando está la unción en nuestras vidas. No nos deja hablar más de lo que debemos hablar, pero tampoco menos. Nos da las palabras precisas para hablar. Nos da las herramientas precisas para hablar. Y sobre todo, mis amados hermanos, la unción nos capacita espiritualmente para hablar de Cristo, de Cristo. La palabra Cristo está escrita de que el Señor Jesús, su nombre sería Jesús llamado el Cristo. Cristo en griego, el Mesías en hebreo. Y la palabra el Cristo o el Mesías quiere decir el ungido. El ungido. Y si yo soy cristiano, es porque esa unción de Cristo me ha sido transferida a mí también, y entonces yo también soy un ungido. Amén. ¿Cuántos son ungidos aquí? Aleluya. Y si no, pídela al Señor. Pide la unción en esta mañana. Porque cristiano no es solamente el que sigue a Cristo. Gracias a Dios, seguimos a Cristo. Pero cristiano es el que lleva
el perfume de Cristo a todas partes, la unción de Cristo, el soplo de Cristo a donde quiera que va. Y por eso es imposible hablar de Cristo si no tenemos la unción de Él. Es para el servicio cristiano, es para que actuemos como embajadores de Cristo. Ese es un cristiano, el que dice: yo represento a Cristo. Y si tú estás diciendo: yo represento a Cristo, estás diciendo: yo represento al ungido. Y si estás diciendo: yo represento al ungido, es porque ahí está la unción sobre tu vida y sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la unción es poderosa. Y espiritualmente hablando, cuando estamos compartiendo acerca de hablar del Señor, es imposible hablar de Cristo sin la unción, porque la unción, en primer lugar, nos da libertad y nos da destreza. Usted puede mirar ahí en su hojita estos 4 elementos poderosos que nos da la palabra de Dios. Nos da libertad. En Juan capítulo 14, versículo 26, leamos ese versículo que el Señor Jesús hace referencia. Juan 14, 26. Y dice así, el Señor Jesucristo mismo dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cómo afecta nuestra memoria? Os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, primera de Juan 2, 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice el Señor a través de su palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La unción es algo tan poderoso que trae libertad. Un versículo en la palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo. El yugo es con lo que está atada una persona. El yugo son las cadenas. La unción es como ese líquido que cae sobre las cadenas y las derrite y deja a la persona en libertad. Y eso es lo que hace la unción. Rompe cualquier atadura, cualquier cadena, cualquier yugo de opresión. Libera de toda clase de miedo. Hay personas que viven llenas de miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a la tarea que tienen que desempeñar, miedo a la gente, miedo a Satanás. En esta mañana, que la unción que el Señor tiene en este lugar rompa toda cadena y todo yugo de opresión. Amén. Declarémoslo con todo nuestro corazón. Y nuestra confianza está en Dios, está en su palabra, en su sabiduría, en su poder.
Algo que el Señor quiere recordarnos en esta mañana, hermanos amados, es que todo temor de hablar de Él tiene que desaparecer. Porque la tarea es más de Dios que de nosotros. Él es el que habla, no nosotros. Nosotros somos el canal a través del cual el Señor habla. Amén. Yo no soy el que hago milagros. Es el Señor el que hace los milagros a través de mis manos o de mi vida. Me usa para transmitir y llevar un milagro. Pero es el Señor. Él es el que hace la tarea. Él es el que unge. Él es el que toca y quita toda angustia, toda ansiedad. Lo único que yo tengo que decir es: Señor, aquí estoy. Quiero ser un canal tuyo por donde fluya tu presencia, donde fluya tu ungir, donde fluya el soplo de tu espíritu. Yo lo único que quiero es la unción sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos la quieren? Amén. Gloria a Dios. Así que esa es la unción. La unción de Dios realza los talentos, los dones que el Señor ha dado, y le agrega ese toque sobrenatural, toque poderoso. Y no es más sino pedirla. Y mire lo que dice el Señor cuando pedimos en Efesios capítulo 3, versículo 20. El apóstol Pablo nos habla de esa unción que trae libertad y destreza. Y a aquel, dice la palabra de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea, en el ungido, en Cristo, en la unción de Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que repita conmigo esta frase: mucho más abundantemente. Repítalo. Ahí está. Mucho más abundantemente. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que aquel que es poderoso, Dios es poderoso. ¿Habrá algo imposible para Él? No lo hay. Pero Él es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Y observe esa frase: no abundantemente. Abundantemente ya es mucho. Cuando el Señor dice: yo te bendeciré abundantemente, uno dice: uy, Señor, gracias. Hay algunos que le dicen al Señor: Señor, manténme solamente con lo necesario ahí. Pero el Señor dice: si yo te quiero dar abundantemente. Y abundantemente es mucho, es bastante. Abundancia es exceso, es cantidad de todo. Pero no solamente el Señor nos da abundantemente, sino dice aquí más abundantemente. Ya le sube el grado, más abundantemente. Pero no solamente nos deja en más abundante, sino dice mucho más abundantemente. ¿Cuántos quieren esto de parte del Señor? Aleluya, yo lo quiero. Y lo quiero para mi vida, para mi ministerio, para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para la iglesia, para los líderes, para todo. Y dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según la unción, el poder que trae el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hoy, por la unción del Espíritu, le invito para que se sienta en libertad, que se rompan esas cadenas, que caigan esas cadenas, que se pudra el yugo por la unción de la presencia del Espíritu Santo. Que en esta mañana el Espíritu Santo sople sobre cada uno de los que estamos aquí.
sople, sople. Eso, el soplo de su presencia, la unción, el aceite. Porque dice que allí donde el Espíritu Santo coloca la unción, allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el Salmo 133 al final. Pero la unción ilumina la palabra poderosa de Dios. La unción arroja esa luz especial a las Escrituras, mientras que la leemos, mientras que la meditamos, mientras que la practicamos, mientras que la compartimos, mientras que ministramos una palabra o preparamos unas palabras acerca del Señor para hablar a un hijo, a un amigo, a un hermano. Allí el Espíritu Santo, la unción, ilumina esas Escrituras. ¿Y saben por qué hace eso el Espíritu Santo? Él es el mayor interesado, porque Él es el autor de la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice que los santos hombres escribieron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, inspirar quiere decir que la unción estaba allí, la gloria de Dios estaba allí, y cuando uno inspira es toma y escribe, toma y da la palabra. Eso es. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos hace saber lo de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Eso es lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Nos revela la maravilla de Él, los secretos, revelación de parte de Dios. Cuando estoy ahí en su presencia, cuando miro la palabra, digo, Señor, yo no había visto esta escritura, cómo toca mi corazón, cómo me hace vibrar, cómo me hace sentir en lo íntimo de mi vida tu gloriosa presencia. Cómo, Señor, cuando digo estas palabras, me hace sentir y vibrar mi mente, mi corazón y mi espíritu. El apóstol Pablo no se pudo aguantar y él escribió con estas palabras cuando él miraba cómo Dios alumbraba en Romanos capítulo 11, versículo 35, 33 y 34. Dice, versículo 33, como diciendo, estoy asombrado, estoy anonadado, estoy impactado. Y dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en Primera de Corintios capítulo 2, el apóstol en el versículo 7 dice,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, por la unción de su presencia, por la presencia del Espíritu Santo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hemos oído música lindísima, pero usted no ha oído todavía lo más extra lindo de Dios, la música celestial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Ponga mucha atención en esto, hermanos, porque ahí está el énfasis de la unción en esta palabra, de este mensaje. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. ¿Sabemos lo que Dios nos ha concedido, hermanos? ¿Alcanzamos a dimensionar el poder de la palabra de Dios? ¿Alcanzamos a dimensionar la gloriosa presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo? Cosas profundas de Dios, cosas poderosas de Dios. En tercer lugar, la unción te da autoridad espiritual. Todos los cristianos estamos llamados a depender totalmente de Dios por medio de la unción del Espíritu Santo. Estamos llamados a depender totalmente de la unción de Dios por el medio de la presencia del Espíritu Santo. No podemos depender en nuestras propias fuerzas. Dependemos de Dios, de la unción de Dios. Así que, como el Señor nos ha dado autoridad, tenemos que ejercer la autoridad dada por Dios. Es el ejemplo de los que reciben autoridad. Un policía con su vestido está revestido de autoridad y está parado en una esquina y usted va con una tractomula y el policía le hace así. Por más tractomula que usted tenga ahí, tiene que parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Y algo que el Señor nos ha dado por la unción de su presencia, sobre sus ungidos, sobre tu vida, sobre mi vida, es la autoridad espiritual. Estoy hablando de una autoridad por encima de las autoridades materiales, pero es autoridad en el Espíritu. Y en el Señor nos dice la palabra de Dios que nos llama a que ejerzamos la autoridad en la oración en calidad de hijos de Dios. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, yo tengo autoridad para entrar ante su presencia, a donde mi papá. No tengo que golpear en la puerta y pedir permiso. Puede estar con quien sea, como un niño. Un niño, yo veo a mi hija, yo estoy hablando con alguien y ella llega ahí. Le estoy enseñando que tiene que esperar su turno para hablar. Ya, ahí va. Pero ella siente un derecho de hablar con su papá. Siente que ese es su derecho, porque yo soy su papá y ella es mi hija. Y yo no le puedo coartar ese derecho.
Dios puede escucharnos a todos al mismo tiempo. Yo no puedo escuchar a todos al mismo tiempo, pero Dios sí nos puede escuchar. Amén. Y entonces el Señor nos dice que tenemos que ser osados para entrar en su presencia, en su trono. Que podemos entrar con confianza y con franqueza ante su presencia. En el libro de Hebreos, capítulo 4, el Señor nos dice en el versículo 16: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más adelante, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, nuevamente el Señor nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está la gloriosa presencia de Dios. Ahí la gloria de Dios está allí. Pero teniendo libertad, teniendo permiso para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lo tenemos todo, el camino nuevo, el gran sacerdote, la casa de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo. Versículo 22 nos dice: acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de confianza, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Entremos confiadamente ante su presencia. El Señor nos ha dado autoridad de resistir a Satanás. La unción me capacita para reprender al enemigo, para rechazar a Satanás. En Lucas capítulo 10, allí nos dice el Señor Jesucristo, versículo 19: he aquí, dice el Señor, voy a leer del versículo 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, derribado. Y dice el Señor a los ungidos: he aquí, os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y en Lucas capítulo 9 les había dicho el Señor a los discípulos lo mismo. Versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Mis amados hermanos, la autoridad está dada sobre los que reciben la unción del Señor. También el Señor nos ha autorizado para que usemos el nombre de Jesús. Satanás le teme a ese nombre. Somos representantes de Jesús. La palabra nombre en la Biblia quiere decir en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en el poder de Jesucristo. Cuando yo estoy diciendo en el nombre de Jesús, no lo estoy haciendo en el nombre de un título. Lo estoy haciendo en el nombre de la persona que está representando ese título, de lo que hizo esa persona. Y Cristo murió en la cruz.
y aplastó al enemigo en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz y por derramar su sangre somos limpios de todo pecado y toda maldad. Cristo murió en la cruz y llevó nuestras enfermedades. Cristo, al morir en la cruz, aplastó a la serpiente antigua, Satanás, y lo derrotó de una vez y para siempre. Amén. Y por eso el Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, en su palabra, dice el Señor, Él mismo dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Y en el capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Y Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El nombre de Jesucristo es el más poderoso. No hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús. El Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y recuerden que Jesucristo es el Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, para terminar, la unción, que es esa gracia, ese don dado por el Espíritu Santo, extra, está al alcance de nosotros. La unción está para todos los que la pidan, los que la quieran, que quieran decirle: Señor, yo quiero la unción de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Espíritu Santo, no solamente que estés conmigo y estés dentro de mí y sobre mí. Yo quiero que soples sobre mi vida. Y la unción no es algo que yo recibí ayer. Eso fue la unción de ayer. Hoy necesito el soplo del Espíritu Santo. Amén. Hoy necesito una unción fresca. Por eso la Biblia habla de unción fresca. Algo fresco. Algo que reanime tu vida. Entonces, la unción trae tantas bendiciones, hermanos, imposible enumerarlas en esta hora, porque son muchísimas. Pero nos da fuerzas cuando estamos en debilidad. Toca nuestra alma, nuestro espíritu. La unción nos da ese poder espiritual. La unción nos da libertad. Se rompen los yugos de opresión. La unción ilumina la palabra de Dios para que yo la pueda entender. La unción te da autoridad espiritual sobre todas las circunstancias. Así que tú puedes decir: en el nombre de Jesús, Satanás, no entras a mi casa, te vas de mi casa, porque aquí no hay cabida para ti. Amén. La unción te puede decir, la puedes tocar, tomar y decir: yo unjo mis hijos, no por el aceite, sino por la presencia del Espíritu Santo, para que ellos sean mejores profesionales, para que ellos sean mejores hijos, para que ellos sean mejores donde quiera que los lleve el Señor. Yo traigo esa unción sobre mi vida, y si los puedes ungir con aceite, gloria a Dios. Pero eso es lo que representa el soplo del Espíritu Santo. Un soplo, un poder, una extra sabiduría, extra poder, extra bendición de parte del Señor. Esa unción ilumina la palabra de Dios. La unción nos da la autoridad para declarar en el nombre de Jesús. La unción hace que tú seas aceptado. A veces la persona dice: ¿será que yo soy aceptado? Pero si tú tienes la unción, el Señor coloca una gracia especial en tu vida, de tal manera que eres aceptado. Muchos reconocerán tu ministerio y verán esa unción como la vieron sobre Pedro y los apóstoles.
Dice la palabra de Dios que estaban en el Pentecostés y vino el Espíritu Santo y sopló, y hubo un viento recio que llenó aquella casa. Fue el soplo, la unción del Espíritu que llenó aquel lugar. Y fueron tan impactados que empezaron a hablar. Pedro se levanta, predica, 3,000 personas, más de 3,000 personas se entregan a Cristo. Y las personas quedaban con la boca abierta diciendo: pero ¿cómo es que los escuchamos hablar en nuestras lenguas? Estos saben idiomas, pero estos ¿de dónde aprendieron? Francés, inglés, alemán. No dice esos idiomas, pero los de esa época. ¿Cómo aprendieron? Y lo más importante, les escuchamos hablar las maravillas de Dios. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres. Y luego decían todos: ¿no son estos del vulgo? ¿No son estos pescadores? ¿De dónde han sacado esto? Hermanos amados, el soplo del Espíritu, la unción del Espíritu. Amén. La unción producirá resultados. La unción creará en cada persona, en cada creyente, en nosotros los creyentes, un nuevo anhelo de buscar de Dios, un nuevo avivamiento del Espíritu de Dios, un nuevo despertar en nuestra iglesia, un nuevo mover del Espíritu Santo, una nueva sacudida del Espíritu de Dios, un nuevo anhelo por la palabra de Dios, una hambre profunda del poder de Dios. Hará que el que canta para el Señor cante tan diferente que uno diga: wow, ese joven, esa señorita estaba cantando, pero qué unción que había en ese joven, en esa señorita. Hará que el que escribe algo y lea esas palabras, y usted le manda un escrito a algún familiar, pero usted lo ha hecho con oración y la unción de Dios ha reposado. Cada vez que esa persona saque esa hoja y lo lee, es impactada, es tocada por esa palabra, porque es una palabra que está ungida por el Espíritu Santo. Hace cosas extraordinarias, cosas nuevas. La unción nos enseña, nos hace especiales. La unción nos permite adorar al Señor, en otras palabras extraordinarias, palabras que impactan. Cualquier mensaje, por sencillo que sea, que cualquiera de nosotros dé, se convierte en un mensaje de Dios para un corazón hambriento. Hermanos amados, no es un poder mental extraordinario, es unción espiritual. Amén. Es unción del Espíritu Santo, de tal manera que al final podemos decir, como dijo el Señor en Isaías capítulo 61. Vamos a estar de pie para darle la gloria al Señor. La unción, mi amado hermano, da resultados. Que hoy la unción de Dios esté sobre cada uno de los que estamos aquí. Aleluya. ¿Quieres la unción? Pídesela al Señor, pídasela hoy al Señor. Pide la unción del Señor, del Espíritu Santo. Es más, te invito para que seas agresivo delante del Señor. Dígale: Señor, yo quiero no una unción, quiero una doble unción. Quiero una doble unción sobre mi vida. Dile: Señor, yo quiero una unción fresca sobre mi vida. No para que me vean a mí, no para que vean mis capacidades. No, Señor, a mí escóndeme. Yo lo único que quiero es para que vean tu poder, para que vean tu gloria, para que vean tu grandeza, para que vean tu majestad, para que esos huesos secos empiecen a vivir por el poder de tu Espíritu Santo, para que esas enfermedades se vayan en el poder de tu Espíritu Santo, para que esas cadenas caigan, para que ese yugo que ha venido oprimiendo mi vida o mi casa o mi familia se pudra.
para que todo miedo se vaya, para que yo pueda hablar de ti, Señor, del ungido, del Cristo poderoso. Que yo también pueda llevar esa unción, que sea un ungido. Díselo al Señor: Señor, unge mi cabeza con aceite en esta mañana. Que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hoy al salir podamos decir lo que dijo el Señor Jesucristo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque el Espíritu me ha ungido, me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar las buenas nuevas del Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto, en lugar de ceniza, óleo de gozo, aceite de unción en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Que la gloria tuya, Señor, envuelva nuestras vidas en esta mañana. Mi amado hermano, pide la unción, acércate al Señor. La unción no se transfiere. Yo no te puedo decir: mira, te voy a dar de mi aceite. No, porque no puedo hacerlo. La unción la da el Espíritu Santo directamente. Es una entrega personal. Es una entrega directamente a los que anhelan la gloria de Dios, a los que desean la unción de Dios. No es para los que no la desean, no es para los que no conocen a Dios, es para los que están diciéndole: Señor, te necesito. Lléname con tu unción, lléname con tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, en esta mañana. Sopla, oh Dios, con tu presencia. Sopla, Espíritu de Dios. Paséate, Señor, paséate. Paséate, Señor. Tú conoces las angustias y los temores en los corazones. Tú conoces los hogares, los matrimonios. Como el enemigo, Señor, se ensaña y cómo quiere dañar, destruir. Pero tú, Señor, traes vida. Señor, mira las vidas. Padre, toca los corazones por tu Espíritu Santo. Pon tu mano sobre cada uno de tus hijos aquí. Pon tu mano, Señor. La mano del Señor. La mano tuya. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Se rompen los yugos de opresión en el nombre de Jesús. Toda fuerza de oscuridad, el enemigo es aplastado en el nombre de Jesús. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Señor, cada uno de los que estamos aquí desarrollamos diferentes labores, trabajos o estudios, Señor. Empresas, negocios, empleados, jefes. Y Señor, no queremos ser comunes y corrientes. Queremos ser hombres y mujeres con unción, con mayor destreza, con mayor habilidad, con la presencia de tu Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí tenemos un hogar, una familia, unos hijos, nietos, sobrinos, hermanos, padres. Pero no queremos que nuestra familia sea una familia del común, una familia corriente. Queremos una familia por donde corra tu presencia, donde la gloria de Dios descienda. Queremos una familia donde tu Espíritu Santo fluya. Queremos una familia donde tu gloria se deje ver. Queremos un lugar, una familia, Señor, donde se manifieste tu poder. No queremos ser una iglesia común y corriente, Señor, la iglesia Mi Esperanza,
sino que sea una iglesia donde se tome como referencia, como oraba mi hermana anoche. Una iglesia, Señor, donde tu unción esté reposando. Una iglesia de milagros sobrenaturales. Una iglesia llena de tu poder. Una iglesia llena de tu amor. Una iglesia poderosa en la ministración de tu palabra. Una iglesia rica espiritualmente, físicamente, económicamente. Una iglesia que va adelante. Una iglesia donde el angustiado y el afligido encuentres respuesta. Una iglesia, Señor, donde el perdido encuentre el camino, donde el corazón afligido y angustiado encuentre el consuelo, porque tú lo tocas, porque tú lo ministras, porque tú obras. Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Fresca unción. Dilo al Señor, fresca unción. Lo que mi alma, necesita es de tu fresca unción. Sí, Señor. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Fresca unción. Dilo en esta hora. Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Fresca unción, fresca unción. Lo que mi alma necesita es de tu fresca unción. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu unción, de tu unción, de tu unción, Señor. Mi esperanza está en Dios hasta el final.